Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Leticia Benítez, soy náhuatl del estado de Morelos y vivo actualmente en Xochocotla. Soy promotora cultural, es en lo que hemos enfocado la mayor parte de nuestra actividad durante largo tiempo. Tenemos un centro cultural que se denomina Yancuicuicamatilistli y mi ámbito de acción básicamente es la danza y todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. ¿Habías imaginado un escenario de esta magnitud? ¿Cómo lo describirías? Yo creo que es un buen tiempo para sembrar esperanza. ¿Cómo has vivido y vives la pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios han ocurrido y cómo los has enfrentado? Yo creo que a nivel personal, de alguna manera ya por el tipo de trabajo que nosotros desarrollamos y en el contexto en el que estamos, hemos vivido otras etapas de pandemia, otros momentos de pandemia. Y esta no viene más que a confirmar y a acrecentar estas brechas de desigualdad y estos procesos nocivos o estos procesos de presión bajo los que están nuestras comunidades. Entonces ya había un antecedente a todo este proceso de la pandemia. Viene a acrecentar, por supuesto, lo vivimos todos de una manera bastante violenta, porque más allá de la enfermedad es todo lo que genera la enfermedad en sí misma, la disgregación del núcleo familiar, porque además ahora nos vemos, si antes nos veíamos impedidos de socializar o había ya estos impedimentos de estar cerca de otras personas, ahora se agrega el distanciamiento social entre la familia. Entonces vemos esta ruptura al interior de la familia, pero también vemos esta discriminación, esta falta de solidaridad, estos procesos clasistas, racistas, por los cuales la gente que tiene menos recursos o que tiene menos oportunidades o que su campo de acción tiene que ver con el día a día, con el movimiento económico del día a día, se vuelven mucho más violentadas, ¿no? Son discriminadas, son segregadas, son anuladas sus fuentes de trabajo e inmediatamente golpea, por supuesto, al sector cultural, porque esta gente que de alguna manera sostiene proyectos como los de nosotros a través de mandar a sus hijos, dar pequeñas cooperaciones, apoyar con brazos a estos procesos, de repente también se ven impedidas porque se ven en una situación crítica, ¿no? Entonces, hemos tenido que cerrar el espacio en tanto que cambiaba el semáforo y esto oscila, de repente estamos en naranja, amarillo, verde, pero al mismo tiempo todavía no se puede. Y por supuesto el impacto brutal que tuvo en los presupuestos hacia cultura, ¿no? En donde el primer recorte se aplica ahí y que nunca se piensa que el tema de cultura es un tema de salud pública. Sobre todo en una situación tan grave como la que vivimos en la pandemia, en donde el aislamiento social, en donde guardarnos implicaba también un tema emocional, social, psicológico, que requería de atención de salud pública, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede ver en muchos estratos, pero el impacto yo considero que ha sido brutal. Sin embargo, insistiría en que es una ventana de oportunidad para deconstruirnos y reconstruirnos como sociedad y no pensar en estas grandes sociedades que se van a tener que vincular, no, sino tan solo pensar en términos de un territorio a lo mejor más pequeño, más flexible, pero con el cual podemos empezar a vincular acciones. Hablando de impactos económicos, sociales, políticos y por supuesto culturales, ¿qué cambios a corto, mediano y largo plazo identificas para el sector cultural? En el corto plazo, por supuesto, estos recortes presupuestales que fueron brutales, que también no estábamos preparados tecnológicamente algunos dentro de este sector. No puedo hablar de su totalidad, incluso podríamos decir que nosotros estábamos tal vez un poco más preparados porque dentro del proyecto de la radio
Algo que sí hemos logrado es justamente tratar de estar como con cierta vigencia en el manejo de las herramientas tecnológicas. Sin embargo, a gran parte del sector cultural lo toma sin herramientas tecnológicas, como para empezar a desarrollar una vinculación desde otra perspectiva o con otras características, como lo es la virtual, ¿no? A nivel económico, que la opción justo era esa, ¿no? Concursa por becas, por proyectos que sean a través de la virtualidad, pero que, y que de esa manera vas a poder tener un pequeño sostenimiento, pero que son, la verdad, cortos, son de un muy corto alcance, porque habría que entender también dentro de estas brechas de desigualdad que no todas las comunidades tienen este alcance de la tecnología, ¿no? Claro, hay una gran responsabilidad del Estado que está dejando de cumplirse o que les toma, por supuesto, por sorpresa y que están tratando de ver cómo por dónde, pero hay un distanciamiento de diálogo entre la sociedad, las distintas sociedades, las distintas culturas que componen este país y el Estado, como para generar estrategias que puedan dar soporte en estas situaciones de emergencia. A nivel social eso también te quebranta, porque entonces empiezas a vivir lo apremiante del día a día y te hace cerrar las otras posibilidades de comunicación y de intercambio, de diálogo, porque nos hemos cosificado tanto que no podemos en un momento dado pensarnos si no es a través de la economía dinero, del intercambio de dinero. Entonces no estamos logrando transitar a este otro proceso en el que podamos intercambiar cosas, hacer trueques efectivos que me permitan sostener una situación como la que estoy viviendo. A nivel de salud, por ejemplo, el sector cultural, desde los promotores, gestores, hasta los artistas que desarrollan alguna actividad en específico, la mayor parte carece de seguridad social, porque son los que no hacen nada, que además se enferman, y cómo les vamos a pagar o cómo les vamos a apoyar si de por sí no hacen nada. ¿Cómo los vamos a apoyar para salir de una situación así si no sirven para nada? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esos que se la pasan con sus pincelitos? ¿Qué hacen esos que se la pasan actuando, que bailotean? ¿Para qué nos sirven? Porque hay una política de Estado que no está visibilizando la importancia del desarrollo cultural y del desarrollo artístico como parte de este desarrollo humano y de esta cohesión social. Entonces, claro, se vive a todos niveles, el impacto es brutal. A nivel político no hay tampoco una claridad, un enfoque, una línea que nos diga: tenemos que fortalecer las distintas culturas, las distintas identidades, pero a través de generar estos diálogos que me permitan desde su perspectiva saber exactamente qué es lo que requieren, qué es lo que se necesita para estos grupos sociales y poder apoyar desde ahí. Porque iniciativas hay muchas, gente que está trabajando hay mucha. Sin embargo, no es visibilizada, no es considerada, no es valorado el sentido profundo de su trabajo. No me refiero a valorado solamente en términos económicos, sino que a nivel social no alcanzamos a comprender cuál es el alcance de cada una de estas acciones. El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿Qué escenarios imaginas? Aquí en la comunidad es muy interesante, porque en realidad es una cuestión más bien como de territorios. Son distintos los territorios. Entonces, tu casa puede ser un espacio público. Siempre es también un espacio público, ¿no? Hay una investigación muy interesante que hizo Marco justo acerca de el tema de los patios, por ejemplo, en donde hay tal flexibilidad que en un momento puedes estar haciendo una asamblea, que lo mismo haciendo un sepelio, lo mismo puedes estar teniendo aquí el ensayo de la danza, o puedes estar recibiendo a los padrinos para la boda o la boda misma, ¿no?
Entonces siempre hay este transitar de los espacios y algo que pasa en comunidad es que no dejas de ser un ente público, siempre estás conviviendo con mucha gente, a pesar de la pandemia, a pesar como de estas transiciones culturales que de repente se dan en otros lados, aquí algo que prevalece es el contacto humano, el contacto físico incluso. Y este uso de los espacios, que puede ser de un territorio reducido o de un territorio íntimo, como lo es el de la casa, a un territorio más amplio, ¿no? A un territorio expandido, como puede ser la iglesia, como puede ser la cancha para una asamblea, como lo puede ser a lo mejor el kiosco para un evento y encontrarse haciendo distintas cosas. ¿Cómo nos imaginamos estos escenarios? En realidad, lo que nosotros imaginamos es que a través del fortalecimiento justo de la identidad, estos espacios puedan prevalecer, porque esto no depende tanto de la pandemia, o no ha dependido tanto de la pandemia, sino más bien del proceso educativo. Nosotros hace un tiempo, después de mucho análisis, nos dimos cuenta que uno de los peores enemigos de nuestras culturas eran el sistema educativo nacional, que no implica solamente la escuela, sino todo este proceso por el cual tendríamos que dejar de ser quienes somos. En ese sentido, si nosotros empezamos a dejar de ser quienes somos y permitimos la cabida de estas nuevas formas que pueden ser invasivas, que son impositivas, que son hegemónicas, porque es lo que tiene que ser la gente, vamos a dejar de usar estos espacios públicos, vamos a dejar de hacer el espacio público, ¿no? Estas interacciones lo que tienen es este ejercicio del tejido de la red social. Esta es una verdadera red social. En la cocina, en el Tlecuil, tú te relacionas con tus comadres, te relacionas con tus hermanas, con tus abuelas, con tus tías, con tus cuñadas. En la cocina, en un espacio que de ser un espacio reducido se vuelve también un espacio público, ¿no? Pero es un espacio también íntimo. Y ahí es donde se está desarrollando en todo momento la cultura. Cuando nosotros disociamos espacio cultural, o más bien, cuando nosotros metemos como en la misma cubeta espacio cultural, espacio artístico, estamos perdiendo de vista una gran cantidad de desarrollos y de procesos socioculturales, de procesos culturales que se están dando a través del ejercicio cotidiano de las personas. Como esto que te planteo, tan solo de estar en el Tlecuil. Estás vistiendo a un difunto, estás en un espacio que es público. Aunque es en la casa, es un espacio público, en donde estás socializando y estás compartiendo y estás trayendo a la memoria lo que es este difunto, lo que fue en su momento, cómo es que en tu familia se realiza esta ceremonia de hacer su ropa, de darle sus elementos para llevar a otro territorio, otra vida. Fíjate cómo incluso trasciende este territorio, se vuelve también un territorio metafórico o de otro plano, ¿no? Y estás generando cultura y estás adaptándote a los nuevos tiempos de la cultura en la que estás viviendo y de las nuevas circunstancias en las que estás viviendo. Si se ha tenido que precarizar o en este momento, porque sí hubo siembra, porque sí hubo cosecha de bulitos y de flor y demás, vas a poder mandarlo con todo lo que requiere, ¿no? O si vas en un momento dado a precarizar su ofrenda porque no hay todos los elementos que se requieren o porque no hay tiempo, como se dio en el caso de algunos sepelios aquí en la comunidad, producto de la pandemia. Pero estamos hablando de este espacio que es de desarrollo cultural, no así de desarrollo artístico. Estos ámbitos o estos espacios de desarrollo artístico tendríamos, en términos de los promotores culturales, también que seguirlos desarrollando y volver a tomar este espacio público. Sí se vio muy afectado, como en todos los espacios, porque desafortunadamente, yo no sé si es una condición cultural en México o se aprovecha o se da en más países,
que apostar a la ignorancia es apostar a un control social mucho más contundente, ¿no? Y entonces la ignorancia, por supuesto, llevó en muchos espacios al aislamiento y a la segregación también, ¿no? Entonces, claro, se dejaron de llevar a cabo acciones de desarrollo artístico para los distintos públicos que hay también en las comunidades. Sin embargo, la fiesta tuvo que adaptarse, tuvo que recrearse. Los espacios rituales tuvieron que readaptarse y ese es el gran reto que tenemos los promotores culturales. ¿Cómo volvemos a este desarrollo artístico dentro de nuestras comunidades en los ámbitos públicos, en los espacios que podemos tomar como un territorio más amplio? Entonces hay un quebranto a nuestros procesos culturales. ¿Cuál es el panorama? Pues yo pienso que hay dos corrientes en cuanto a este panorama. Uno, al que se le apuesta desde estos modelos hegemónicos en los que nosotros como culturas diversas somos un estorbo y que retrasamos el desarrollo, en el cual están tratando de apostarle a que nosotros dejemos de ser quienes somos y dejemos de hacer lo que hacemos. Y por el otro lado está la respuesta de las propias comunidades que mediante su identidad estaremos buscando los caminos y como promotores culturales tendremos también que tejer caminos, apoyar en eso para seguir siendo quienes somos con estas nuevas circunstancias. Es decir, recrearnos a partir del piso que nos da nuestra identidad para poder seguir generando procesos que nos mantengan en esta red, en esta cohesión de comunidad y que permitan la prevalencia de nuestras culturas a lo largo del tiempo. ¿El espacio privado se convertirá en el lugar para generar nuevas relaciones entre públicos y manifestaciones culturales? ¿Lo digital se impondrá a pesar de no ser accesible para toda la población? No, yo creo que lo vamos a seguir tomando como una herramienta, necesariamente. Lo maravilloso de la condición humana es que requiere del contacto humano. Y vamos a seguir tejiendo redes, vamos a seguir manteniendo estos contactos humanos pese a cualquier tipo de circunstancia, pese a cualquier tipo de pandemia, pese a cualquier tipo de escenario terrible como este. Finalmente, somos entes sociales, somos entes que nos hemos construido históricamente, ancestralmente, a través de la construcción de colectividades en lo tangible, en lo concreto. Por supuesto que nos ponen todo este reto de que si lo vamos a asumir como una herramienta y lo requerimos como una herramienta también de impacto, de alcance de nuestras propias culturas, tenemos también que empezar a construir las herramientas desde nuestra propia perspectiva. Lo que es muy interesante es que acabamos de pasar de 2 decenios de derechos de los pueblos o de fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Y desafortunadamente uno de los puntos era que la tecnología tendría ya que estar al alcance en estos 2 decenios tendría que haberse alcanzado una apropiación tecnológica por parte de los pueblos y comunidades indígenas, cosa que no se ha dado, por eso digo desafortunadamente. Esta transferencia de medios no se ha dado, esa transferencia de tecnología no se ha dado. Sin embargo, todos estos avances tecnológicos han permitido que sea mucho más accesible para nosotras como comunidades y creo que eso es una particularidad que tendríamos que estar aprovechando en este momento. Hay avances muy importantes, hay proyectos muy interesantes que están dotando de internet gratuita o a bajo costo a sus comunidades indígenas en toda Latinoamérica, seguramente en otros continentes también se estará dando y que no necesariamente tiene que ver o está asociado a modelos capitalistas. Hay un rezago que es terrible. Lo que es interesante de la pandemia es que no vino a generar esto, todas estas condiciones de adversidad, no las vino a generar, las vino a evidenciar y yo creo que en ese sentido es una gran oportunidad para ver en dónde tenemos que estar poniendo atención y dónde tendríamos que estarnos fortaleciendo para transitar nuevamente hacia este lado humano
y empezar nuevamente a tejer, que nos permita, por supuesto, la tecnología, acceder a este lado humano es importante. Pero si yo no tengo el referente, es decir, si yo pienso en una obra artística o pienso en una obra escénica que voy a transmitir a través de un medio digital, pero mi interlocutor no tiene un referente corporal, cultural, tangible, humano, de lo que es las distintas gamas de emociones y sentimientos que yo voy a transmitir a través de esta obra, no va a pasar absolutamente nada. Por mucho que yo quiera a través de la pantalla comunicarte qué es amor, si tú no lo has sentido en tu vida, eso no va a tener empatía contigo, no va a tener un referente de qué anclarse y decirse, está pasando esto del otro lado de la pantalla, o me está tratando de decir esto, más allá de las palabras. Si no tengo este referente corpóreo y social, de relación, es muy difícil que lo virtual pueda trascender. Necesitamos a fuerza este referente social, este referente colectivo, este referente humano que nos haga entender desde dónde me está hablando el otro, aunque sea del otro lado de la pantalla. Si no, no podemos tejer causas comunes. Y en ese sentido, seguimos dependiendo de tejer sociedades, de hacer este hilado fino a través del cual pueda encontrarme con la otra, con el otro. Se están creando nuevas formas y modelos de creación, producción, difusión y gestión entre audiencias y artistas, gestores y creadores. Yo creo que se están creando muchísimos modelos a través justo del uso de nuevas herramientas y de ponernos en esta, ¿cómo decir? Este reto de nuevas realidades. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con la otra, con el otro a través de la distancia, a través de lo virtual? ¿Cómo hacemos para comunicarme con la otra, con el otro en un espacio acotado o en un espacio que a lo mejor es en vivo pero es distante? ¿Cómo hago a lo mejor para poner en contacto a otro con mi quehacer cultural cotidiano o con mi quehacer artístico cotidiano? Nos ha puesto en un gran reto y, por supuesto, la creatividad de las y los humanos no tiene límites y en ese sentido creo que se están creando muchísimas estrategias, asertivas algunas, fallidas otras, pero lo que será fundamental en este punto es justo propiciar los diálogos interculturales, intergeneracionales, diálogos que nos permitan tener estos referentes para comprender qué es lo que está tratando de transmitirme la otra y el otro. Porque si no, entonces se vuelven monólogos, en los cuales a lo mejor puede tener alguna trascendencia lo que dices o no, pero en los cuales, por sobre de todo, tendría que estarse fortaleciendo esta posibilidad de ver al otro en términos de empatía, pero también en términos de respetar su diferencia. ¿Qué nuevas formas de comunicación y vinculación vislumbras para la formación de audiencias? Hay que volver a tomar las calles. Hay que volver a hacer y a regenerar estos espacios públicos para el desarrollo artístico. Si bien lo estamos haciendo a nivel cultural, yo creo que en cuanto al desarrollo artístico, primero que nada, no quedarnos como en el mediano hacer, ¿no? En hacer como que hago. No, vámonos a fondo. Si estoy desarrollando una técnica, desarrollémosla a fondo. Busquemos todas las posibilidades de herramientas, de capacidades, de habilidades. En la medida en la que las tenga, podré generar discursos mucho más apegados a lo que yo trato de decir, con un lenguaje mucho más estructurado de lo que quiero decirle al otro con el que me estoy, o a la otra con la que me estoy comunicando. Y hoy mismo no vemos a este sector cultural que se esfuerce un poco, por lo menos,
por generar, ya no digamos las condiciones generales de la sociedad, sus propias condiciones sociales. No tienen seguridad social, no hay seguridad laboral, hay paupérrimas condiciones de contratación y sin embargo no se atreven por convicción a levantar la voz, a volverse seres políticos. En ese sentido, creo que el compromiso de este nuevo quehacer, de esta reprogramación, recreación, tendría que ser cómo me estoy construyendo. El compromiso primero es conmigo, cómo me estoy construyendo y para qué me estoy construyendo. Y enseguida empezar a generar estos lazos comunitarios que me permitan nuevamente tomar el espacio público para saber qué queremos desarrollar como proceso cultural. Lo siguiente es irnos a tomar los espacios necesarios, públicos, hacer los que son privados en públicos, tomar cualquier esquina, cualquier muro, cualquier zaguán, abrirlos para empezar a retomar nuestros procesos culturales, pero también de desarrollo artístico, de herramientas de lenguaje que nos permitan comunicarnos a nivel simbólico con otras personas y conectarnos en lo humano. En México el impacto económico de la pandemia está siendo demoledor. ¿Qué alternativas propones ante la precarización del sector cultural? Primero que nada, el sector cultural tendría que entender que está siendo precarizado. Y que es un derecho, y me atrevería a decir, es un derecho humano, tener mejores condiciones sociales y de vida. Aunque te dediques a la cultura, fíjate nada más qué terrible tener que decir esto, aunque te dediques a la cultura. O sea, sí, a lo mejor lo que hacemos no se ve, pero es digno. Y mientras nosotros no nos demos cuenta de eso, y mientras nosotros no lo posicionemos y no hagamos de esto una acción política, va a ser muy difícil que alguien nos tome en serio. Siguiente paso, por supuesto, tendría que ver con organizarnos en hacer demandas claras, concretas. Demandas claras no hacia los distintos, primero que nada nosotros como sector. A ver, ¿cómo nos vamos a empezar a organizar? ¿Cómo vamos a tejer nuevamente estas redes? ¿Cómo vamos a hacer intercambios? ¿Cómo vamos a apoyarnos entre nosotros mismos? Si nosotros entre nosotros no nos apoyamos, ¿cómo esperamos que venga alguien, cualquier ente, ya sea privado o público, a apoyar la labor que nosotros hacemos? Entonces hay un proceso político, consciente, social, que hacer al interior de los individuos del sector. Y después, una vez organizados, una vez clarificados, empezar también a hacer demandas concretas y claras hacia lo que entendemos como sector público, ¿no? Hacia este ente público. ¿Cómo le vamos a exigir al gobierno que destine los presupuestos adecuados para atender? No es para atendernos a nosotros. Nosotros somos el vehículo para. Lo que tendría que hacerse es atender, pensar en términos de política social y cultural. ¿Cómo atiendo a mi población en términos culturales? Nosotros somos el vehículo. Nosotros somos la herramienta. Y ahí es donde no nos queda claro, por eso se accede a becas paupérrimas, por eso se sigue atendiendo convocatorias que son empobrecidas, por eso se sigue poniendo a pelear al propio sector por pequeñitos apoyos. En una condición de mezquindad, no se propicia la unificación del gremio, se propicia la disgregación. Y mientras nosotros no exijamos otro tipo de dinámica a nivel de las instituciones, no vamos a poder cambiar esa condición. Por eso insistiría en que es una gran oportunidad, realmente, si lo asumimos así, de cambiar condiciones, de movernos hacia otros lugares. Primero colaborativos, primero individuales, luego entre nosotros y luego de exigencia. Y entonces, con esta política pública mucho más afianzada hacia la sociedad, más humanista, podríamos empezar a exigir a un sector público a que también se comprometa a hacer su parte
para sostener todos estos procesos culturales que son los que le dan de comer a este sector privado, que son los que sostienen este sector privado también. ¿Cuál es tu opinión de la respuesta y formas de abordar los impactos de la pandemia de los gobiernos federal, estatales y municipales en México? No existen. No existe. En los gobiernos municipales, lo primero que priorizaron fue la compra de cubrebocas y cerrar todo y multar a todo el mundo que no estuviera usando un cubrebocas. ¿Cultura? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En ningún momento pensaron que esto, como una pandemia en la que teníamos que confinarnos, hubiera una condición de salud mental y de salud pública que se tenía que atender. En ningún momento se les pasó siquiera por la mente. Y entonces, claro, no hay presupuestos. Y como no había presupuestos y jamás se hubieran imaginado, pues a eso menos le dedicaron presupuesto. Entonces jamás se pensó ni siquiera en una reactivación económica a través del desarrollo cultural y artístico. Porque no figuramos en sus planes más que como el entretenimiento de... Y como ahorita los niños no pueden salir para entretenerse, entonces no son necesarios. Como ahorita la gente no está llegando a los bares, tampoco son necesarios los espectáculos. Tampoco son necesarios los eventos públicos. No existimos, no figuramos. ¿Se ha generado una política pública que aborde de forma asertiva la problemática del sector cultural? No hay una aplicación efectiva, no hay una aplicación clara frente a esta emergencia, porque además quienes llegan no conocen al sector cultural y se encargaron de sacar a todo aquel que conociera a la gente que trabajaba en cultura, que estaba en cultura. Entonces, es muy difícil que puedan aplicar una política pública si no conocen el sector. Es la fecha que seguimos esperando a que venga algún funcionario, funcionaria, a conocer el espacio. De alto nivel me refiero, porque los compañeros de siempre conocen el espacio, saben lo que hacemos, pero en sus manos no está ni destinar presupuestos ni apoyar de manera directa a los que están ejerciendo las acciones culturales o acciones artísticas. Entonces, si la gente que tiene que aplicar los presupuestos desconoce, ¿cómo podemos aspirar a que apliquen una política pública asertiva? ¿Conoces alguna experiencia que sea ejemplo de política cultural en el contexto actual? Sí, son las comunidades indígenas las que están poniendo el ejemplo a nivel continental y a nivel nacional. Ejemplos muy claros de lo que se ha podido avanzar en cuanto a política pública a nivel internacional están Bolivia, Perú, Ecuador, Cuba, pese a todas las problemáticas que puede tener por el bloqueo económico. Yo creo que son ejemplos muy claros de cuando hay una política pública, una visión de Estado que le apuesta a el desarrollo humano a través del fortalecimiento de la cultura y de la implementación de las artes como una herramienta de vida. En México, pueblos muy característicos, en ese sentido emblemáticos, me atrevería a decir. Está Puebla, con los compañeros de la Tosepan. Está, por supuesto, Michoacán, con todo el movimiento que se ha dado desde Cherán y las distintas comunidades. Está parte de la montaña de Guerrero, en donde está la policía comunitaria y está todo el consejo, no recuerdo en este momento el nombre específico, pero que se encargan de la organización y la seguridad de sus comunidades y cómo ejercieron ellos su propia política pública. Ojo con eso. Y cómo hicieron que se flexibilizaran ciertos mecanismos públicos para la implementación durante este tiempo de pandemia hacia el sector cultural y artístico. Entonces, esos son ejemplos muy claros de desarrollo cultural que se da bajo estas contingencias, pero que están siendo emanados desde las comunidades indígenas
A lo mejor, por ejemplo, Xerán no se reconoce al 100% como comunidad indígena, sin embargo, tiene todo ese bagaje cultural que le da esa fortaleza. ¿Qué sugerencias o propuestas harías de políticas culturales para esta época? En ese sentido, también creemos que tenemos que implementar otras acciones de solidaridad, de hermanamiento, de apoyo mutuo de nosotros como sector. ¿Cómo nos vamos a apoyar a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a empezar a consumirnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a desarrollar algunas otras acciones que nos permitan el sostenimiento? Las comunidades indígenas siguen siendo fuertes porque son autosustentables en términos alimentarios. ¿Cómo nosotros, desde el lugar en el que estamos, podríamos medianamente sostenerlo y hacer intercambios a través de ello? Y que no prive la parte económica para estos intercambios. ¿Cómo buscamos otros mecanismos? Pero además, ¿cómo nos consolidamos de tal forma que pudiéramos ser una fuerza social y política movilizadora? Lo éramos. Yo aquí devolvería la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Yo crecí con un sector cultural que movilizaba, que tenía una aspiración de cambio social, de cerrar brechas de desigualdad, que tenía amor por el otro, por la otra. ¿Qué nos pasó? En donde nos perdimos. ¿Y qué tendríamos que hacer para regresar a estos procesos en los que primero tendríamos que estar amándonos a nosotros para no permitir que nuestros derechos sociales y culturales sean irrespetados, para exigir una política pública adecuada, para poder empatarme con el otro y más allá de ver lo que yo requiero, ver qué es lo que requerimos como sector, como gremio, como sociedad. Y a partir de esos puntos en común, empezar a construir otro tipo de realidades, que no dependan, que no sean vulnerabilizadas ni dependientes, sino que sean autonómicas, como generamos estos sectores mucho más autónomos, autogestivos. ¿Surgirán o están surgiendo nuevas formas de lo cultural y lo comunitario? ¿Podríamos hablar de resistencia cultural frente a la nueva realidad? Yo creo que lo que es muy interesante, no estaríamos hablando de cultura si no estuviera en movimiento, ¿no? Entonces, en todo momento está resurgiendo, movilizándose, recreándose, dialogando con herramientas distintas. Es decir, hace 500 años no teníamos guitarras, ¿no? O no usábamos jeans, o no teníamos teléfonos celulares ni cámaras digitales, ¿no? Y sin embargo, hoy, como indígenas de nuestro tiempo, estamos accediendo a estas herramientas, pero también para reafirmar, no solamente para movilizar nuestros procesos y recrear nuestros procesos culturales, sino también para construir esta resistencia. Pero también ya nos cansamos en este sentido de estar en la resistencia y más bien queremos dar este paso adelante en donde la posición ya no es resistir, sino colocar sobre la mesa en un espacio dignificado lo que son nuestros procesos culturales, lo que son nuestras expresiones artísticas también, ¿no? Y proponerlo como una alternativa también para el desarrollo de otras culturas. Nos importa mucho que desde donde nos estamos viviendo, desde esta visión del mundo que tenemos, podamos a través de estas herramientas nuevas, digitales, no solamente lo que tiene que ver con lo tecnológico, sino también con estas nuevas formas de pensamiento, con estos nuevos paradigmas que se van presentando, poder entablar estos diálogos que nos permitan el acercamiento con otras culturas. ¿Crees que los medios digitales serán un espacio para promover la decolonización de paradigmas y prácticas a través de las artes? Siempre serán un espacio, si lo pretendemos utilizar así. Por supuesto, van a ser mucho más espacio los que son alternativos, independientes, comunitarios, porque mucho de su enfoque y de su razón de ser tiene que ver con que no están siendo escuchados ni visibilizados en estos grandes medios masivos, en estos grandes espacios masivos, ¿no? En los que hay una amplia difusión de lo que es la cultura hegemónica cosificada, de lo que es la cultura colonialista, ¿no? La cultura colonialista no es solamente la que vino y nos invadió hace 500 años.
La cultura colonialista es esta figura del sistema patriarcal que nos viene permeando a través de los tiempos y que solamente va cambiando de características, pero que finalmente lo importante en ella es el ejercicio del poder sobre y que es extractivista, esclavista, clasista, racista, discriminatoria hacia mujeres y hacia hombres, pero principalmente en el cuerpo de las mujeres. Creo en ese sentido profundamente, estoy convencida de que todos estos mecanismos pueden servir para la decolonización, pero principalmente esto tiene que empezar a nivel educativo. Tenemos que masificarlos, tanto como se ha masificado la cultura hegemónica para poder hacer un contrapeso y que se visibilice que somos una alternativa, que ponemos discursos y herramientas y elementos que pueden ser una alternativa para la prevalecencia humana. Olvídense del resto de que si son distintas culturas y demás, simple y sencillamente para la prevalecencia humana. Es una alternativa estos procesos culturales. Desde la ciudadanía, ¿cuáles crees que sean las opciones para la defensa y el ejercicio de los derechos culturales durante la pandemia y en la pospandemia? Que aprendamos a que tenemos derecho a ser, que tenemos derecho, esos son nuestros derechos culturales, mi derecho a ser, ¿no? Y a desarrollarme y a generar estos diálogos con las otras formas culturales que existen. Y a partir de ello podemos empezar a construir sociedades mucho más equilibradas. Si yo tengo conocimiento de esta base de derechos y además me politizo, voy a poder exigir al Estado lo que corresponde exigir al Estado, en presupuestos, en política pública, en visión de Estado, pero también en cuanto a detener a estas otras estructuras como las capitalistas que cosifican la cultura, ¿no? Pero ya con herramientas, ya agrupados, ya con esta claridad de para qué son, cómo se comen y para qué me sirven. Eso puede parecer que solamente nos va a ayudar a que pueda ir a ver un espectáculo bonito, o pueda ir a ver una obra de teatro, o que a lo mejor tenga acceso a una maravillosa película, o una obra pictórica, o un concierto. No, eso me va a ayudar para la vida, eso me va a ayudar para seguir siendo quien soy, pero para tener también una oportunidad de vida y para que mis próximas generaciones también tengan una oportunidad de vida frente a las nuevas condiciones que vivimos, porque esto no es nuevo. La pandemia lo vino a esclarecer, nos vino a poner la lupa en el lugar, pero esto se viene viviendo por décadas y es momento de ponerle atención. Es una nueva oportunidad, pero tal vez sea de las muy pocas que quedan para voltear a ver, reflexionar y empezar a actuar en torno a cómo queremos seguir construyendo nuestra sociedad.